Madre la lleva al psicólogo después del fin de semana con su padre. El dibujo la hace llamar al 911. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta del viaje. Las hojas de otoño bailaban en el viento fresco de octubre mientras Rachel Matthews estacionaba su viejo Honda en el camino de entrada de la modesta casa de 2 habitaciones que compartía con su hija y su madre en Millfield. Un tranquilo pueblo donde todos conocían los asuntos de los demás, o creían conocerlos. Dulce hogar, Eliosita, dijo Rachel, mirando por el puente en tu retrovisor a su hija de 6 años. La niña estaba sentada en silencio, con la mirada fija en la colorida mochila que sujetaba firmemente con sus pequeñas manos. Algo sobre la intensidad de ese agarre hizo que el corazón de Rachel saltara un latido. ¿Pasaste un buen fin de semana con papá?, preguntó Rachel, manteniendo su voz ligera y casual a pesar del nudo en su estómago. Greg había estado ausente durante casi 3 años, antes de reaparecer repentinamente hace 4 meses, lleno de disculpas y promesas. Este fue el primer fin de semana que Ellie había pasado con él en su nuevo lugar. Ellie asintió una vez, un movimiento apenas perceptible, pero no habló. Sus ojos, normalmente brillantes de curiosidad y travesura, parecían de alguna manera más apagados, más distantes. Mientras caminaban por el sendero hacia la puerta principal, apareció Caroline, con su cabello plateado recogido en un pulcro moño y una cálida sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos. Aquí están mis chicas. Las he extrañado terriblemente. Se arrodilló, con los brazos extendidos hacia Ellie. La niña dudó antes de entrar en el abrazo de su abuela, una reacción inusual que no pasó desapercibida para ninguna de las 2 mujeres. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Caroline, apartando suavemente un mechón de pelo del rostro de Ellie. La niña asintió de nuevo, pero sus ojos se desviaron. Más tarde esa noche, mientras Rachel preparaba la cena favorita de Ellie, nuggets de pollo en forma de estrella con papas, dulces fritas, intentó nuevamente entablar conversación con su inusualmente silenciosa hija. Tu maestra, la señora Wilson, dijo que esta semana comenzarán a aprender sobre el sistema solar. Suena emocionante. Rachel colocó el colorido plato frente a Ellie, quien miró la comida sin hacer un movimiento para comer. Ellie, ¿no tienes hambre, cariño? Estos son tus favoritos. La niña pinchó un nugget con su tenedor, pero no lo llevó a su boca. No tengo hambre, mami. Rachel intercambió miradas preocupadas con Caroline al otro lado de la mesa. Necesitas comer algo, dulzura. Apenas has probado bocado en todo el día. Ellie alejó ligeramente el plato. Su pequeño rostro repentinamente parecía años mayor que 6. Se ve diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Rachel, sentándose junto a su hija. Caroline observó a Ellie moviendo lentamente su comida alrededor del plato, sus ojos vidriosos, sin emoción. Cuando Rachel insistió suavemente en que probara aunque fuera un bocado, Ellie murmuró sin levantar los ojos. Estaba salado, mami. Y luego comenzó a limpiarse frenéticamente los dedos en la servilleta, como si tratara de limpiar algo invisible. Rachel y Caroline intercambiaron una mirada alarmada a través de la mesa, la simple frase flotando en el aire entre ellas como una nube de tormenta. Algo sobre esas palabras. Estaba salado, y ese inquietante gesto envió un escalofrío por la columna vertebral de Rachel. No era solo lo que Ellie había dicho, sino la manera hueca y distante en que habló, como si recordara algo que había cambiado su mundo por completo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de la cocina, mientras Rachel preparaba el almuerzo de Ellie para la escuela. Habían pasado 2 días desde que regresaron de la casa de Greg, y el extraño comportamiento de Ellie no había mejorado. Si acaso, había empeorado. La pequeña que antes charlaba sin parar sobre todo, desde mariposas hasta sus aventuras imaginarias, ahora se movía por la casa como una sombra. ¿Dormiste bien, cariño?,
preguntó Rachel cortando cuidadosamente la corteza. Del sándwich de Ellie, algo que nunca antes había necesitado hacer. Anoche había escuchado a Ellie llorar suavemente en sueños. Ellie se encogió de hombros con los ojos fijos en la mesa. Ellie osita, dijo Rachel suavemente, sentándose junto a su hija. Sabes que puedes contarle a mami cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. La niña levantó brevemente la mirada y luego volvió a desviarla. ¿Puedo llevar al señor Botones a la escuela hoy? Rachel dudó. El señor Botones era el oso de peluche favorito de Ellie, normalmente reservado para el consuelo a la hora de dormir. Por supuesto que puedes. Cariño. Mientras Rachel veía a Ellie subir al autobús escolar, con el oso de peluche apretado firmemente contra su pecho, una voz familiar la llamó desde atrás. Buenos días, Rachel. Era Caroline, regresando de su caminata matutina. A los 68 años, la madre de Rachel mantenía un impresionante régimen de ejercicio diario y trabajo voluntario en la iglesia local. Mamá, ¿alguna vez papá? Rachel hizo una pausa, sin saber cómo formular la pregunta que se estaba formando en su mente. ¿Alguna vez papá qué, querida? El rostro curtido de Caroline mostró preocupación. ¿Alguna vez te hizo sentir incómoda con la comida? La expresión de Caroline cambió sutilmente. Tu padre tenía muchas opiniones sobre muchas cosas. ¿Por qué preguntas? Rachel suspiró, conduciendo a su madre de regreso a la casa. Es Ellie. Esto de que la comida estaba salada en casa de Greg. Algo no se siente bien. Dentro, Rachel le mostró a Caroline un dibujo que Ellie había dejado en la mesa de la cocina esa mañana. Una forma verde tosca con lo que parecían piernas y ojos, rodeada de pequeños puntos. ¿Qué se supone que es esto? Caroline se ajustó las gafas. No lo sé. Un pepinillo tal vez. ¿Con bichos alrededor? La voz de Rachel tembló ligeramente. Mamá, ¿y si pasó algo en casa de Greg? ¿Algo que la asustó? Caroline estudió el dibujo con más cuidado. Los niños expresan las cosas de manera diferente a los adultos, Rachel. Cuando eras pequeña solías dibujar tormentas cada vez que estabas molesta, no solo cuando realmente llovía. Más tarde ese día, mientras Ellie estaba en la escuela, Rachel se encontró estacionada frente al hospital donde trabajaba en turnos nocturnos como enfermera. No estaba programada hasta la noche, pero algo la había llevado allí temprano. Rachel, ¿todo bien? La doctora Morales, la psicóloga infantil del hospital, se acercó mientras Rachel permanecía dudando junto a la entrada. Patricia, Rachel asintió, tomando repentinamente una decisión. ¿Tienes unos minutos? Necesito un consejo. En la oficina de la doctora Morales, Rachel explicó el cambio de comportamiento de Ellie y le mostró una foto del dibujo. ¿Y ella no ha explicado qué pasó en casa de su padre?, preguntó la doctora Morales. Rachel negó con la cabeza. Solo sigue diciendo que las cosas estaban saladas y se limpia las manos constantemente, como si estuvieran sucias. La doctora Simete Morales se inclinó hacia adelante. Rachel, los niños a menudo usan símbolos y metáforas cuando no pueden encontrar las palabras adecuadas para experiencias problemáticas. Estaría encantada de reunirme con Ellie, si quieres. Cuando Rachel salió del hospital, su teléfono vibró con un mensaje de Greg. ¿Cuándo puedo tener a Ellie de nuevo este fin de semana? Conseguí entradas para ese evento de dinosaurios que le gusta. Rachel miró fijamente el teléfono, con el corazón acelerado. Por primera vez, se preguntó si realmente conocía al hombre que era el padre de su hija. ¿Señora Matthews? Esperaba encontrarla antes de que se fuera. Rachel se volvió para ver a la señora Wilson, la maestra de primer grado de Ellie, parada en la puerta del aula. Era miércoles por la tarde, y Rachel había venido a recoger a Ellie temprano para su primera cita con la doctora Morales. ¿Está todo bien?, preguntó Rachel, mirando a Ellie que estaba recogiendo sus cosas en silencio, aún abrazando al señor Botones contra su pecho.
El amable rostro de la señora Wilson mostraba preocupación. Quería compartir algo con usted. Abrió una carpeta y sacó cuidadosamente varias hojas de papel. Estos son dibujos que Ellie ha hecho en los últimos días. Rachel estudió las páginas con el estómago tenso. Cada dibujo presentaba la misma extraña forma verde, a veces grande, a veces pequeña, pero siempre con rudimentarias piernas y ojos. En una imagen, la figura verde se cernía sobre una pequeña figura de palitos, que Rachel reconoció como la representación de Ellie de sí misma. En otra, la forma verde parecía estar en un plato. No quiere explicarlos, dijo la señora Wilson en voz baja, pero se pone muy molesta si alguien intenta quitárselos. Ayer, durante el tiempo de dibujo libre, hizo 5 de estos y nada más. ¿Y no ha dicho nada sobre ellos?, preguntó Rachel con la voz apenas por encima de un susurro. Solo que son asquerosos y salados. La señora Wilson dudó. Rachel, he estado enseñando durante 20 años. Cuando los niños repiten imágenes como esta, generalmente significa algo significativo. Para ellos, Rachel asintió, agradeciendo a la maestra antes de guiar a Ellie hacia la salida. Mientras caminaban hacia el auto, estudió el perfil de su hija, los ojos bajos, la ligera inclinación de sus hombros. ¿Dónde estaba la niña saltarina y risueña que solía suplicar quedarse más tiempo en la escuela para jugar con amigos? Ellie, cariño, vamos a ver a una doctora especial hoy, explicó Rachel mientras conducían. La doctora Morales es muy agradable. Ella ayuda a los niños a hablar sobre cosas que podrían estar molestándolos. Ellie permaneció en silencio, mirando por la ventana. ¿Hay algo que quieras decirme antes de que lleguemos? ¿Sobre el fin de semana en casa de papá, tal vez? Los dedos de la niña se apretaron alrededor de su oso de peluche. Al señor Botones no le gustan los pepinillos, susurró. El corazón de Rachel se aceleró. Pepinillos. ¿Es eso lo que has estado dibujando? Cariño, pepinillos. Pero Ellie se había retirado de nuevo al silencio. En casa esa noche, Caroline estaba esperando con la cena. Macarrones con queso, otro de los favoritos de Ellie. La cita con la doctora Morales había sido breve, mayormente una introducción, pero la psicóloga había logrado que Ellie dibujara otra imagen. Esta mostraba la forma verde en lo que parecía un espacio pequeño y estrecho. ¿Algún progreso?, preguntó Caroline en voz baja mientras Ellie picoteaba su comida en la sala de estar, con los ojos fijos en una caricatura. Rachel le mostró a su madre el nuevo dibujo. La doctora Morales piensa que podría ser un pepinillo o un pepino, pero Ellie no lo confirma. Sin embargo, mencionó pepinillos en el auto. ¿Pepinillos? Caroline frunció el ceño. ¿Qué pasa con ellos? Dijo que a su oso de peluche no le gustan. Rachel se frotó las sienes. Mamá, tengo miedo. ¿Y si algo realmente malo pasó en casa de Greg? Los ojos de Caroline se endurecieron. Necesitas llamarlo, Rachel. Preguntarle directamente qué pasó ese fin de semana. ¿Y si miente? Entonces sabremos con certeza que algo está mal. Caroline apretó la mano de su hija. Ignorar las señales no hace que los problemas desaparezcan. Solo les da tiempo para crecer. Más tarde esa noche, después de arropar a Ellie con besos extra y 3 cuentos para dormir, Rachel se quedó en el pasillo con su teléfono en la mano, el número de Greg en la pantalla. Su dedo se cernía sobre el botón de llamada, pero en su lugar, abrió sus mensajes de texto. No puedo este fin de semana, escribió. Ellie no se siente bien. La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué le pasa? Rachel miró fijamente esas palabras durante mucho tiempo. ¿Qué le pasaba a su hija? ¿Y por qué de repente tenía tanto miedo de escuchar la respuesta? La doctora Morales quiere ver a Ellie de nuevo la próxima semana, le dijo Rachel a Caroline mientras se unía a su madre en la cocina. Dice que necesitamos darle a Ellie espacio para expresarse a su propio ritmo. ¿Y mientras tanto?,
preguntó Caroline con la voz tensa por la preocupación. Mientras tanto, dijo Rachel con la mandíbula firme por la determinación, no más visitas con Greg hasta que descubramos qué significan realmente esos dibujos. El consultorio de la doctora Patricia Morales no parecía en absoluto un consultorio médico. Las paredes eran de un cálido color amarillo, decoradas con obras de arte infantil y fotografías de la naturaleza. Una gran estantería contenía libros de cuentos coloridos y juguetes, y en una esquina había una mesa en miniatura con sillas diminutas. «Hola de nuevo, Ellie», sonrió la doctora Morales, su cabello oscuro y rizado enmarcando un rostro, amable con líneas de risa alrededor de los ojos. Señaló el área de juegos. «¿Te gustaría elegir algo con lo que jugar hoy?» Ellie miró a Rachel, quien asintió con gesto alentador. Lentamente, la niña se acercó a la estantería de juguetes, aún aferrada al señor Botones. Después de una cuidadosa consideración, seleccionó una casa de muñecas. «Excelente elección», dijo la doctora Morales, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo. «Estaré aquí mismo si quieres que juegue también». Rachel observaba desde una silla cercana, mientras Ellie colocaba meticulosamente los muebles de la casa de muñecas. Había algo metódico en la forma en que colocaba cada pieza diminuta, revisando y volviendo a revisar su posición. «Señora Matthews», dijo la doctora Morales en voz baja, «me gustaría hablar brevemente con usted en la sala contigua. Mi asistente se quedará con Ellie por un momento, si le parece». Bien. En la pequeña sala de consulta de al lado, la doctora Morales cerró la puerta a medias, manteniendo a Ellie a la vista a través del espacio. «Rachel, he revisado los dibujos de Ellie y las notas de su maestra. Me preocupa la imaginería recurrente y su fijación con esta experiencia salada». Rachel asintió, retorciendo sus manos en su regazo. «¿Cree que fue ella?» La doctora Morales levantó una mano tranquilizadora. «No saltemos a conclusiones. Los niños procesan las experiencias de manera diferente a los adultos. Lo que nos parece menor a nosotros podría sentirse abrumador para ellos, y viceversa. Lo que puedo decirle es que Ellie está mostrando signos de ansiedad relacionados con algo específico que ocurrió, probablemente durante su visita con su padre». «Los pepinillos», murmuró Rachel. «Posiblemente. O algo que los pepinillos representan». La doctora Morales se inclinó hacia adelante. «Rachel, me gustaría probar una técnica llamada terapia de juego con Ellie. Es una forma suave para que los niños expresen lo que no pueden verbalizar». Cuando regresaron, Ellie había colocado a todas las personas de la casa de muñecas en una habitación, la cocina, y las miraba intensamente. «Ellie», dijo suavemente la doctora Morales sentándose a su lado, «¿te gustaría contar una historia sobre estas muñecas?» La niña permaneció en silencio, pero recogió la muñeca más pequeña, una figura de niña, y la sostuvo con fuerza. «¿Esa muñeca eres tú?», preguntó la doctora Morales. Un pequeño asentimiento. «¿Dónde está ella en la casa? ¿Es feliz allí?» Ellie colocó la muñeca en lo que parecía ser la cocina de la casa de muñecas, y luego negó con la cabeza. «¿No es feliz? ¿Por qué no?» «Comida», susurró Ellie, tan silenciosamente que Rachel tuvo que esforzarse para oír. La doctora Morales asintió alentadoramente. «¿Qué pasa con la comida? ¿Es mala?» Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. «¿Mala cómo, cariño?» Rachel no pudo evitar preguntar. Ellie levantó la mirada, su expresión repentinamente seria. «Salada, demasiado salada». Y los bichitos estaban mirando. Rachel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Bichos?» La doctora Morales mantuvo su comportamiento tranquilo. «Ellie, estos dibujos que has estado haciendo, las cosas verdes con ojos, ¿son pepinillos?» Otro pequeño asentimiento. «¿Y los puntos alrededor de ellos? Son los bichos que mencionaste». Ellie no respondió verbalmente, pero su mano fue a su boca como si pudiera enfermarse. «Está bien, Ellie.
dijo la doctora Morales de manera tranquilizadora. Estás segura aquí. Nadie va a obligarte a comer nada que no quieras. Después de la sesión, la doctora Morales acompañó a Rachel hasta la puerta mientras su asistente le mostraba algunos libros a Ellie. ¿Qué cree que significa?, preguntó Rachel, con la voz temblando ligeramente. Creo, dijo la doctora Morales cuidadosamente, que Ellie pudo haber estado en un ambiente donde la comida o las condiciones la hicieron sentir extremadamente incómoda. Los pepinillos parecen ser simbólicos de algo que se sintió amenazante para ella. Hizo una pausa. Rachel, ¿qué sabe acerca de dónde vive Greg? No mucho, admitió Rachel. Mencionó que consiguió un lugar en Crawford Heights, pero nunca he estado allí. La doctora Morales asintió pensativamente. Creo que necesitamos continuar con estas sesiones. Y Rachel, recomendaría posponer cualquier visita adicional con Greg hasta que tengamos una imagen más clara de lo que sucedió. Mientras Rachel conducía a casa con Ellie dormida en el asiento trasero, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Greg de Mailais. Nuevo. Necesito ver a Ellie este fin de semana. Ya compré las entradas. No seas difícil. Las manos de Rachel se apretaron en el volante. Por primera vez desde que Greg había reaparecido en sus vidas, no sintió confusión o esperanza, sino una ira de combustión lenta. Esta vez no, susurró para sí misma. No hasta que sepa la verdad. El agudo timbre del teléfono de Rachel cortó el silencio de la cocina por la mañana. El nombre de Greg brillaba en la pantalla. Respirando profundamente contestó. Rachel, ¿qué es esto de que Ellie está enferma? Parecía bien el fin de semana pasado. La voz de Greg llevaba ese familiar tono, preocupación casual sobre irritación. No se siente bien, Greg. La doctora Morales piensa que necesita descansar. ¿Quién es la doctora Morales? ¿Hay algo mal con mi hija que yo no sepa? Rachel midió cuidadosamente sus palabras. Ellie ha tenido problemas para dormir. Está viendo a una psicóloga infantil para ayudarla con algo de ansiedad. ¿Ansiedad? Greg se burló. Los niños no tienen ansiedad. Eso es solo lo que dicen los médicos cuando los padres son demasiado blandos. Rachel se mordió la lengua. Este era el Greg que recordaba, despectivo, siempre creyendo saber más que los profesionales. Ha estado haciendo algunos dibujos preocupantes, continuó Rachel, manteniendo su voz uniforme. Sobre pepinillos, Greg, y bichos. El silencio que siguió fue breve pero revelador. Así que no le gustó mi lugar. Gran cosa. No es un palacio como la casa de tu madre, pero es lo que puedo pagar. Su voz se endureció. Tengo derecho a ver a mi hija, Rachel. No si ella está aterrorizada de volver. ¿Aterrorizada? Eso es dramático, incluso para ti. La risa de Greg sonó forzada. Mira, tal vez no tenía comida adecuada para niños. Me abasteceré de nuggets de pollo la próxima vez. No habrá una próxima vez hasta que entendamos qué pasó, dijo Rachel con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con su resolución. No puedes mantenerla alejada de mí. Soy su padre. Fuiste su padre durante 3 años. Luego desapareciste por otros 3. No me hables de derechos. Después de terminar la llamada, Rachel encontró a Caroline en el jardín, plantando bulbos de otoño. Está enojado, dijo Rachel, arrodillándose junto a su madre. Pero algo no está bien. Cuando mencioné pepinillos y bichos, se puso a la defensiva inmediatamente. Las manos curtidas de Caroline se detuvieron en la tierra. ¿Qué sabes exactamente sobre dónde vive? Solo que está en Crawford Heights, ese parque de casas rodantes en la Ruta 16. Rachel, dijo Caroline cuidadosamente, esas casas rodantes fueron condenadas el año pasado. La ciudad encontró múltiples violaciones de salud, infestaciones de plagas, moho, problemas estructurales. Solo unas pocas unidades siguen legalmente ocupadas. El estómago de Rachel se hundió. ¿Cómo lo sabes? Servicio comunitario de la iglesia.
Hemos estado ayudando a las familias a reubicarse desde allí. Carolyn se limpió las manos en su delantal de jardinería. Si Greg está viviendo allí. Entonces, Ellie pasó un fin de semana en condiciones potencialmente peligrosas. Rachel se puso de pie, con furia y culpa luchando dentro de ella. Necesito verlo por mí misma. No sola, advirtió Carolyn, y no sin un plan. Rachel asintió, su mente ya adelantándose. Primero, necesitaba más información. Sobre el parque de casas rodantes, sobre los derechos legales de Greg, sobre cómo proteger a Ellie. Como si fuera invocado por sus pensamientos, su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Greg. Esto no ha terminado. Ella es mi hija. También. Rachel le mostró el mensaje a Carolyn, quien simplemente asintió y dijo, no, no ha terminado, pero esta vez estaremos preparadas para él. Rachel se sentó en el columpio del porche, observando cómo las sombras del atardecer se alargaban por el jardín. Ellie finalmente se había quedado, dormida después de otra noche de inquieto revolverse y súplicas susurradas. No más pepinillos, por favor. No más. La puerta crujió detrás de ella mientras Carolyn salía, llevando 2 tazas humeantes de té. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, sentándose junto a su hija. Mamá, comenzó Rachel, con voz vacilante. Cuando era pequeña, papá alguna vez me obligó a comer cosas que no quería. Las manos de Carolyn se tensaron alrededor de su taza. Tu padre tenía opiniones firmes sobre el desperdicio. Limpia tu plato, no era solo un dicho en nuestra casa, era ley. Recuerdo tener miedo de Moy. Su enojo, dijo Rachel, recordando de repente una memoria enterrada hace mucho tiempo. Ella misma a los 7 años, llorando sobre un plato de guisantes fríos, la voz de su padre elevándose con cada negativa. No era un mal hombre, dijo Carolyn suavemente. Solo duro, criado en tiempos en que los niños se veían, no se escuchaban. Hizo una pausa, sus ojos distantes. Mis propios padres eran peores. Mi madre me encerraba en mi habitación si no terminaba todo, una vez durante todo un domingo. Rachel se volvió hacia su madre, sorprendida. Nunca me contaste eso. Algunos dolores los enterramos, esperando que nuestros hijos nunca necesiten saberlo. La mano curtida de Carolyn encontró la de Rachel. Pero a veces el silencio se convierte en su propia clase de prisión. Como nunca te conté que Greg una vez arrojó un plato contra la pared cuando sobrecociné su bistec, susurró Rachel. O como empecé a trabajar en turnos nocturnos en parte, para evitar cenar con él. Las 2 mujeres se sentaron en la recién descubierta apertura entre ellas, generaciones de temores no expresados finalmente encontrando voz. Cuando dejé a tu padre, dijo Carolyn, me prometí a mí misma que nunca conocerías ese tipo de miedo en la mesa. Pero tal vez al protegerte de mi pasado, no te enseñé a reconocer las señales de advertencia en tu propia vida. Y ahora Ellie está pagando por mi ceguera. La voz de Rachel se quebró. No. El tono de Carolyn se volvió firme. Ellie tiene algo que ninguna de nosotras tuvo. Alguien que le cree la primera vez. Estás rompiendo el ciclo, Rachel. Dentro sonó el teléfono. Era la doctora Morales. He estado investigando la residencia de Greg, dijo sin preámbulos. Rachel, Crawford Heights ha tenido graves violaciones de salud pública. Los residentes reportaron infestaciones de roedores y agua contaminada. Las piezas se encajaron, los pepinillos, los bichos observando, el constante lavado de manos. ¿Qué hago ahora?, preguntó Rachel. Documentar todo, cada dibujo, cada comentario que haga Ellie. Tengo un colega en servicios de protección infantil que puede aconsejarnos sobre los siguientes pasos. Después de colgar, Rachel encontró a Carolyn en la puerta de Ellie, observando a la niña dormir. «Se parece tanto a ti cuando tenías su edad», murmuró Carolyn. El mismo ceño fruncido entre las cejas cuando está preocupada. Ella no llevará el silencio de nuestra familia hacia... «Adelante»,
dijo Rachel con determinación tranquila. Vamos a darle lo que nunca tuvimos, una voz que sea escuchada la primera vez. Caroline asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Y una abuela, y una madre que saben cómo escuchar. El sábado amaneció claro y fresco. Rachel comprobó su reflejo en el espejo retrovisor, notando las oscuras ojeras bajo sus ojos. A su lado, en el asiento del pasajero, estaba Marcus Daniels, un trabajador social del hospital y uno de los pocos colegas masculinos en los que Rachel realmente confiaba. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcus mientras giraban hacia la Ruta 16. Podríamos esperar los canales oficiales. Los canales oficiales llevan tiempo, respondió Rachel con los nudillos blancos sobre el volante. Necesito ver dónde pasó mi hija ese fin de semana. El parque de casas rodantes Crawford Heights apareció adelante, una colección de casas móviles, envejecidas sobre hierba amarillenta. Muchas unidades tenían ventanas tapiadas o reparaciones improvisadas. Otras mostraban signos de abandono. Número 43, murmuró Rachel, escaneando los oxidados marcadores. Eso es lo que Greg indicó en su información de contacto. Condujeron lentamente pasando. Tráileres con porches hundidos y pintura descascarada, hasta que divisaron el número 43 al final de un callejón sin salida. A diferencia de algunas de las unidades más deterioradas, esta mostraba intentos de mantenimiento. Los escalones habían sido reparados recientemente, y una pequeña maceta con crisantemos marchitos estaba junto a la puerta. Lo está intentando, observó Marcus. Eso es algo. Rachel asintió, sintiendo una confusa mezcla de emociones. Una parte de ella había esperado, quizás incluso deseado, encontrar algo obviamente terrible, evidencia irrefutable de la incapacidad de Greg. Como padre, en cambio, vio a alguien apenas manteniéndose a flote. Mira, Marcus señaló discretamente. Cerca de la parte trasera del tráiler, varias bolsas de basura estaban apiladas desordenadamente. Incluso desde el coche, podían ver evidencia de plagas que las habían rasgado. Problema de roedores, notó Marcus profesionalmente. Común en lugares como este. La administración debería proporcionar contenedores adecuados. Mientras observaban, una puerta se abrió 2 tráileres más abajo. Una mujer salió, mirando con sospecha su coche desconocido, antes de apresurarse hacia los buzones. Comunitarios. Deberíamos irnos antes de que alguien nos reporte, sugirió Marcus. Hemos visto lo suficiente para confirmar que no es un ambiente ideal para un niño. De regreso en el vecindario de Rachel, se detuvieron en una pequeña cafetería. Con café, Marcus esbozó sus opciones. Basándome en lo que me has contado y lo que observamos, hay motivo de preocupación, pero no de intervención de emergencia. Las condiciones no son ideales, pero no son lo que Servicios de Protección Infantil clasificaría como peligro inmediato. ¿Así que el trauma de Ellie no es lo suficientemente malo?, preguntó Rachel con amargura. Marcus negó con la cabeza. No es lo que estoy diciendo. La percepción de peligro de un niño es válida independientemente de los estándares adultos. Ellie claramente se angustió por algo que experimentó allí. Los pepinillos y bichos, murmuró Rachel. Escucha. Marcus se inclinó hacia adelante. Tienes opciones. Primero documenta todo. Los dibujos, las declaraciones de Ellie, la evaluación de la doctora Morales. Segundo, solicita que cualquier visita sea supervisada hasta que se pueda completar una evaluación formal. ¿Y si Greg lo pelea? Entonces peleas más fuerte, dijo Marcus simplemente. El Tribunal de Familia considera el bienestar emocional de un niño, no solo la seguridad física. Mientras Rachel conducía a casa, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El miedo permanecía, pero debajo crecía una firme resolución. Esto no se trataba solo de proteger a él y de Greg,
Se trataba de romper un patrón generacional de silencio y sufrimiento. No más, se susurró a sí misma. No para mi hija. En casa, encontró a Caroline y Ellie en el jardín, plantando flores de otoño. Por primera vez en días, Ellie estaba sonriendo, sus pequeñas manos dando palmaditas al suelo alrededor de un crisantemo. La abuela dice que estas florecerán incluso cuando haga frío, explicó Ellie mientras Rachel se arrodillaba junto a ellas. Son supervivientes, dijo Caroline, mirando significativamente a su hija. Al igual que nosotras, las mujeres Matthews. Rachel ensayó lo que diría una docena de veces durante el viaje al restaurante. Greg había sugerido reunirse en terreno neutral, y ella había aceptado, en parte porque Marcus le había aconsejado no reunirse en el tráiler de Greg, y en parte porque no lo quería cerca de su hogar en este momento. El restaurante Bell Road estaba medio vacío la tarde del lunes. Rachel vio a Greg inmediatamente, encorvado en un reservado de la esquina, jugueteando con un sobre de azúcar. Se veía más delgado de lo que recordaba, su camisa de franela colgando suelta en los hombros. Gracias por reunirte conmigo, dijo Rachel, deslizándose en el reservado frente a él. Greg asintió, sus ojos pasando por su rostro y desviándose nuevamente. ¿Está bien, Ellie? De verdad, no lo que sea que tú creas que está mal con ella. Rachel respiró profundo. No, Greg, no está bien. Está teniendo pesadillas. Está dibujando. Imágenes inquietantes. Sigue hablando de pepinillos salados y bichos observándola. Algo cruzó por el rostro de Greg. Reconocimiento. ¿Y era eso vergüenza? Así que no le gustó mi lugar, dijo defensivamente. No es el Ritz. Algunos de nosotros no podemos permitirnos casas elegantes con jardines. Esto no es sobre dinero, dijo Rachel uniformemente. Es sobre Ellie estando aterrorizada por algo que sucedió allí. La mandíbula de Greg se tensó. No sucedió nada. Ella es solo blanda. Tú y tu madre la miman demasiado. ¿Qué le diste de comer ese fin de semana?, presionó Rachel. Cosas normales. Perritos calientes, macarrones con queso. Oh, y probó pepinillos por primera vez. Se encogió de hombros. Pareció que le gustaron bien hasta más tarde. ¿Y los bichos que sigue mencionando? Greg se movió incómodamente. Mira, podría haber algunas hormigas en la cocina. Es un tráiler. Viejo. Y tal vez algunas arañas. No es como si estuviera dirigiendo un peligro para la salud. Rachel pensó en las bolsas de basura apiladas que habían visto. El parque fue citado por problemas de roedores el año pasado. Ella está mimada, soltó Greg, su rostro sonrojándose. Solo le di un fin de semana como mi padre solía hacerlo conmigo. Un poco de suciedad nunca mató a nadie. La camarera se acercó, pero Rachel la despidió con un gesto. ¿La obligaste a comer algo que no quería?, preguntó Rachel en voz baja. Los ojos de Greg se entrecerraron. ¿De qué me estás acusando? Estoy tratando de entender qué le pasó a mi hija. Nuestra hija, corrigió. Y sí, tal vez la hice terminar su cena, aunque se quejó. Eso se llama ser padre, Rachel. Mi viejo me hubiera dado una zurra si desperdiciaba comida. Rachel estudió al hombre frente a ella, el padre de su hija, alguien a quien una vez había amado. Vio no a un monstruo, sino a un hombre repitiendo los patrones de su propia infancia, incapaz de ver el daño. Greg, dijo cuidadosamente, no voy a dejar que Ellie regrese a tu lugar hasta que solucionemos esto. Si quieres verla, necesitan ser visitas supervisadas por ahora. Su rostro se oscureció. No puedes hacer eso. Tengo derechos. Y Ellie tiene derecho a sentirse segura. Rachel se puso de pie. Ya he hablado con un abogado de derecho familiar. O lo hacemos por las buenas, con tu cooperación, o lo hacemos a través de los tribunales. Esto se trata de castigarme, ¿verdad? La Pacey. Voz de Greg se elevó. ¿Por irme cuando las cosas se pusieron difíciles?
Has estado esperando una oportunidad para apartarme. Rachel sintió una extraña calma apoderarse de ella. Esto no se trata de ti o de mí, Greg. Se trata de Ellie. Por una vez en tu vida, trata de ver más allá de ti mismo. Mientras caminaba hacia su auto, el teléfono de Rachel vibró con un mensaje de texto de la doctora Morales. Avance importante en la sesión de hoy. Llámame cuando puedas. A pesar de la confrontación con Greg todavía revolviendo su estómago, Rachel sintió un destello de esperanza. Tal vez, finalmente entenderían qué había asustado tan profundamente a Ellie. El consultorio de la doctora Morales estaba más silencioso de lo habitual, las citas de la tarde ya terminadas por el día. La bandeja de arena y la casa de muñecas habían sido apartadas, reemplazadas por una mesa en miniatura, preparada para una fiesta de té imaginaria. Ellie estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, colocando cuidadosamente pequeñas tazas de té de plástico. Gracias por venir tan rápidamente, le dijo la doctora Morales a Rachel. Quería que vieras esta sesión de primera mano. Rachel observó, mientras la psicóloga se unía a Ellie en el suelo, aceptando una taza imaginaria de té con deleite exagerado. «Esto está delicioso, Ellie. ¿Lo hiciste tú misma?», preguntó la doctora Morales. Ellie asintió, su expresión más animada de lo que Rachel había visto en semanas. «Es té de fresa, sin sal, la doctora...» Morales asintió seriamente. «Yo también prefiero mi té sin sal», señaló la taza vacía junto a Ellie. «¿Para quién es esa taza?». Ellie dudó. «Para papá». Rachel se tensó, pero la doctora Morales continuó naturalmente. «¿Papá se unirá a nuestra fiesta de té?». Ellie negó con la cabeza. «A él no le gusta el té, le gustan los pepinillos». «Ya veo», dijo la doctora Morales. «¿Te gustan los pepinillos, Ellie?». El rostro de la niña se nubló. «Son demasiado salados y huelen raro». La doctora Morales alcanzó una canasta cercana y sacó un conjunto de juguetes de comida de plástico. Entre los artículos había un pequeño pepinillo verde. ¿Es a esto a lo que te refieres? ¿Este tipo de pepinillo? Ellie retrocedió ligeramente pero asintió. ¿Pasó algo con los pepinillos en la casa de papá?, preguntó suavemente la doctora Morales. Las manos de Ellie se quedaron quietas. Después de una larga pausa alcanzó la casa de muñecas y sacó la pequeña figura de muñeca que Rachel reconoció como Ellie, de sesiones anteriores. Con movimientos deliberados, Ellie colocó la muñeca en el suelo de la cocina de la casa de muñecas. «Dormí aquí», susurró. «¿En el suelo de la cocina?», clarificó la doctora Morales. Ellie asintió. La cama estaba mojada, olía raro. El corazón de Rachel se contrajo. Moho. Los tráileres condenados tenían daños por agua y problemas de moho. ¿Había algo más en la cocina?, preguntó la doctora Morales. Ellie señaló la mesa en la casa de muñecas. «Pepinillos, en un frasco grande». Su voz bajó aún más. «Y bichitos en la encimera. Querían mi comida». La doctora Morales asintió alentadoramente. «Eso suena aterrador. Papá dijo que tenía que comerme toda la cena, incluso el pepinillo». Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Era tan salado que me dolía la boca, pero él dijo que las niñas grandes no desperdician comida. Rachel se sintió enferma, memorias de su propia infancia inundándola, la voz severa de su padre, el silencioso acatamiento de Caroline. «¿Qué pasó cuando no quisiste comerlo?», preguntó la doctora Morales. Se enojó. La voz de Ellie tembló. «Dijo que no podía levantarme hasta que me comiera todo. Los bichos estaban caminando cerca de mi plato». La doctora Morales miró a Rachel, luego de vuelta a Ellie. «Eso debe haber sido muy aterrador». Ellie asintió, lágrimas derramándose ahora. «Me lo comí, pero me dolió la barriguita toda la noche, y los bichos seguían arrastrándose». Rachel luchó contra el impulso de recoger a su hija y salir corriendo. En cambio, siguió el ejemplo de la doctora Morales,
manteniendo una presencia tranquila a pesar de la tormenta dentro de ella. Ellie, dijo suavemente la doctora Morales, eres muy valiente por contarnos esta historia. Nadie debería obligarte a comer comida que se siente desagradable o asustadiza para ti. Ellie levantó la mirada, su pequeño rostro serio. Incluso si eres una niña grande, incluso si eres una niña grande, confirmó la doctora Morales. Tu cuerpo te pertenece y tú decides qué entra en él. Más tarde, en la sala de consulta, la doctora Morales explicó: lo que estamos viendo es una niña que experimentó lo que los psicólogos llaman coerción alimentaria, combinado con las condiciones insalubres, los insectos, dormir en lo que probablemente era una superficie con moho, creó una genuina respuesta traumática. Suena tan simple, dijo Rachel, la palabra sintiéndose inadecuada. Obligarla a comer un pepinillo. Para un adulto sí, pero para una niña de la edad de Ellie, ser obligada a consumir algo repulsivo mientras está rodeada de elementos aterradores como insectos, eso es profundamente violatorio. Los ojos de Memo. La doctora Morales eran amables pero firmes. Los límites de los niños merecen el mismo respeto que los de los adultos, quizás incluso más porque tienen tan poco control sobre su mundo. Al salir, Ellie tomó la mano de Rachel, apretándola con una fuerza recién descubierta. Mami, susurró, ¿podemos tomar té de fresa en casa? Por supuesto, bebé, prometió Rachel, su voz espesa de emoción. Todo lo que quieras. La carta certificada llegó el jueves por la mañana. Las manos de Rachel temblaron mientras abría el sobre, aunque había estado medio esperando esto desde su confrontación con Greg en el restaurante. Notificación de petición para derechos de visita, decía el encabezado. Greg había presentado una solicitud de visitas ordenadas por el tribunal con Ellie. Caroline encontró a Rachel en la mesa de la cocina, documentos legales extendidos ante ella, rostro pálido. Me está llevando a los tribunales, explicó Rachel voz hueca. Alega que estoy alienando a Ellie de él sin causa. La expresión de Caroline se endureció. ¿Sin causa? ¿Después de lo que pasó esa niña? La petición dice que estoy utilizando como arma afirmaciones psicológicas no verificadas para mantenerlo alejado de su hija. Rachel se echó el cabello hacia atrás. Mamá, ¿y si el tribunal no nos cree? ¿Y si piensan que estamos exagerando sobre un pepinillo y algunos bichos? Entonces les hacemos entender, dijo Caroline firmemente. Llamaré al pastor Jim. Su hermano es abogado de derecho de familia en 1906 en Westfield. Por la tarde, Rachel se sentó en la pulida oficina de Lawrence Mercer, escometó, relatando todo, los dibujos, las sesiones de la doctora Morales, las condiciones en Crawford Heights. El abogado escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas. Era mayor de lo que Rachel esperaba, con cabello plateado y ojos amables detrás de gafas de montura metálica. Señora Matthews, dijo cuando ella terminó, los casos de tribunales de familia a menudo se reducen a percepción y credibilidad. El señor Collins puede argumentar que un fin de semana de condiciones menos que ideales no justifica restringir su acceso a Ellie. Es más que condiciones, insistió Rachel. Se trata de obligarla a comer cosas que la enfermaron, hacerla dormir en un colchón con moho, exponerla a un ambiente insalubre. Está traumatizada. Y eso es exactamente lo que necesitamos demostrar, asintió el señor Mercer. El testimonio de la doctora Morales será crucial. ¿Tiene documentación de las sesiones? Ha estado manteniendo notas detalladas y tiene los dibujos de Ellie archivados. Bien. ¿Y qué hay de este trabajador social, Marcus? Testificaría sobre las condiciones que observó en el parque de casas rodantes. Rachel dudó. Yo no estoy segura, no estábamos allí oficialmente. El señor Mercer se inclinó hacia adelante. Rachel, quiero ser claro.
Los tribunales generalmente favorecen mantener relaciones con ambos padres a menos que haya evidencia significativa de daño, un espacio de vida sucio y un incidente de reglas estrictas a la hora de comer podrían no alcanzar ese umbral. ¿Así que él puede traumatizar a mi hija de nuevo? La voz de Rachel se quebró. No necesariamente. Nuestro objetivo debería ser visitas supervisadas en un entorno neutral, al menos hasta que el señor Collins pueda demostrar que entiende los límites apropiados con Ellie. Sonrió tranquilizadoramente. Tenemos ventajas aquí, una creíble psicóloga infantil, un claro cambio en el comportamiento de Ellie, y preocupaciones documentadas sobre las condiciones de vida. Mientras Rachel salía de la oficina, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Greg. Espero que hayas recibido la carta de mi abogado. Esto no tenía que ponerse feo. Última oportunidad para ser razonable antes de que las cosas empeoren. La amenaza encendió algo en Rachel. No miedo, sino determinación. En el camino a casa, llamó a la doctora Morales. Necesito tu ayuda, explicó Rachel. Greg ha solicitado derechos de visita. Tenemos una audiencia en 2 semanas. Estaré allí, prometió la doctora Morales sin dudarlo. Rachel, lo que Ellie experimentó puede parecer menor para algunas personas, pero en términos de desarrollo infantil, es significativo. Ningún juez que entienda a los niños lo desestimará. En casa, Rachel encontró a Caroline y Ellie en la sala de estar, con las cabezas inclinadas sobre un libro de cocina para niños, planeando un menú para una fiesta de té. Scones de fresa, estaba diciendo Ellie, su dedo trazando la imagen. Y sándwiches de pepino, pero no de pepinillo. Nunca pepinillos, acordó Caroline solemnemente, encontrando la mirada de Rachel sobre la cabeza de Ellie con una expresión de feroz protección. En ese momento, mirando a su hija recuperando lentamente su alegría, Rachel supo que lucharía con todo lo que tenía. Algunas batallas valían cualquier precio. La doctora Morales había transformado su oficina para la sesión de hoy. Los juguetes habituales seguían allí, pero ahora una pequeña mesa contenía recipientes de plástico cubiertos con diferentes alimentos. Rachel observaba a través de la ventana de observación unidireccional, curiosa sobre este nuevo enfoque. Hoy vamos a explorar diferentes alimentos con nuestros sentidos, explicó la doctora Morales a Ellie, quien estaba sentada con las piernas cruzadas en la colorida alfombra. No tienes que comer nada que no quieras. Solo vamos a mirar, oler y quizás tocar si te sientes cómoda. Ellie asintió con cautela. La doctora Morales destapó el primer recipiente. Estas son fresas. ¿Qué piensas de ellas? Me gustan las fresas, dijo Ellie, alcanzando una con entusiasmo. Son dulces y bonitas. Así es, sonrió la doctora Morales. Ahora, probemos algo más. Reveló recipientes con galletas, rodajas de manzana y cubitos de queso. Ellie respondió positivamente a cada uno. Entonces la doctora Morales destapó un pequeño frasco con bastones de pepinillos. El cambio fue inmediato y dramático. Ellie retrocedió, derribando su silla mientras se alejaba precipitadamente. Su rostro perdió el color y su respiración se aceleró. Está bien, Ellie, dijo la doctora Morales con calma. No tienes que acercarte a ellos. Puedo guardarlos. Son asquerosos, susurró Ellie, con los ojos fijos en el frasco. Salados, demasiado salados. En la sala de observación, Rachel sintió que sus manos se cerraban en puños. Requirió cada onza de autocontrol, no irrumpir en la habitación y consolar a su hija. Una súbita ola de rabia hacia Greg la invadió. ¿Cómo se atrevía a convertir algo tan simple como la comida en una fuente de terror? La doctora Morales cerró el frasco de pepinillos y lo apartó. ¿Puedes contarme más sobre por qué los pepinillos te dan miedo? El labio inferior de Ellie tembló. Papá dijo que tenía que comerme uno entero, aunque me dolía la lengua. Era tan salado que quemaba.
¿Qué pasó cuando dijiste que no te gustaba? Se enojó. La voz de Ellie bajó aún más. Dijo que solo los bebés desperdician comida y que no podía levantarme de la mesa hasta que terminara todo. ¿Cómo te hizo sentir eso? Asustada. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ellie. Y los bichitos estaban en la mesa. Le conté a papá sobre los bichos, pero dijo que estaba poniendo excusas. La doctora Morales asintió suavemente. Eso suena muy atemorizante. Nadie debería obligarte a comer alimentos que te saben mal o te hacen sentir incómoda. Pero papá dijo. A veces, interrumpió suavemente la doctora Morales, los adultos cometen errores. Lo que tu papá hizo no estuvo bien, aunque él pensara que sí. Rachel presionó su mano contra el cristal, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Una parte de ella quería enfurecerse contra Greg, castigarlo por lo que había hecho. Pero otra parte, la enfermera que había visto innumerables dinámicas familiares, la hija, que recordaba las reglas rígidas de su propio padre, reconocía la naturaleza cíclica de este daño. Después de la sesión, la doctora Morales se unió a Rachel en la sala de observación. Eso fue. Rachel luchó por encontrar palabras. Revelador, sugirió la doctora Morales. E importante. La reacción de Ellie confirma que la coerción alimentaria, combinada con las condiciones insalubres, creó una genuina respuesta traumática. ¿Estará bien?, preguntó Rachel, la pregunta que la había atormentado durante semanas. Con apoyo continuo, absolutamente. Los niños son notablemente resilientes. La doctora Morales tocó suavemente el brazo de Rachel. Pero quiero ser clara, lo que le sucedió a Ellie puede parecer menor para algunas personas, pero obligar a un niño a comer algo que encuentra repulsivo, en un entorno que percibe como amenazante, es una violación significativa de límites. Rachel asintió, una nueva resolución asentándose sobre ella. La audiencia en el tribunal es la próxima semana. Testificarás sobre lo que has observado. Por supuesto, le aseguró la doctora Morales. Y Rachel, trata de recordar que Greg probablemente experimentó un trato similar cuando era niño. Esto no excusa su comportamiento, pero entenderlo podría ayudar a Ellie a sanar. Al salir de la oficina, Ellie alcanzó la mano de Rachel. «¿Mami?», preguntó en voz baja. «¿Podemos tomar helado? No es nada salado». A pesar de todo, Rachel sonrió. «Sí, cariño. La cosa menos salada que podamos encontrar». La oficina de 1200 Servicios Sociales del condado estaba ubicada en un insulso edificio gubernamental que olía a limpiador industrial y café viejo. Rachel se sentó nerviosamente en el área de espera, aferrándose a una carpeta que contenía los informes de la doctora Morales, los dibujos de Ellie y fotografías que Marcus había tomado discretamente del tráiler de Greg desde las áreas de acceso público. El propio Marcus se sentó a su lado, revisando sus notas una última vez antes de su reunión con Diane Winters, una investigadora senior de bienestar infantil. «Recuerda», dijo en voz baja, «sé específica sobre lo que...». Ellie reportó, «pero limítate a los hechos, sin lenguaje emocional». Rachel asintió, aunque la emoción era todo lo que sentía estos días: preocupación por Ellie, ira hacia Greg, y debajo de todo, una culpa corrosiva por haber permitido que esto sucediera. «Señorita Matthews», una mujer de mediana edad con un corte de pelo práctico y zapatos sensatos apareció en la puerta. «Soy Diane Winters. Por favor, pasen». En su oficina, Diane escuchó atentamente mientras Rachel y Marcus presentaban sus preocupaciones. Revisó la documentación sin comentarios, su expresión neutral y profesional. «Bajo circunstancias normales», dijo finalmente. «Estas condiciones justificarían una inspección del hogar antes de que ocurriera cualquier otra visita. Sin embargo, dado que ya hay una audiencia judicial programada, necesitaremos coordinar con las órdenes del juez». «¿Así que no hay nada que pueda hacer ahora?», preguntó Rachel, con el corazón hundiéndose.
No he dicho eso. Diane golpeó pensativamente su bolígrafo contra su escritorio. Dados los detalles específicos aquí, particularmente la coerción alimentaria y las condiciones insalubres, puedo autorizar una inspección de emergencia de la residencia del señor Collins. Si las condiciones son como se describieron, proporcionaría evidencia adicional para su caso judicial. Rachel exhaló temblorosamente. Gracias. No me agradezcas todavía, advirtió Diane. Si la inspección no revela preocupaciones significativas, en realidad podría fortalecer la posición del señor Collins. 3 días después, el teléfono de Rachel sonó mientras preparaba la cena. Era Diane Winters. Realizamos la inspección esta tarde, dijo sin preámbulos. El señor Collins fue menos que cooperativo al principio, pero eventualmente permitió que nuestro equipo entrara. La mano de Mead o de Sin. Rachel se tensó alrededor del teléfono. Y las condiciones son preocupantes, confirmó Diane. Evidencia de infestación de roedores, almacenamiento inadecuado de alimentos y moho significativo en la habitación donde Ellie supuestamente durmió. El colchón estaba visiblemente manchado con daños por humedad. Alivio y tristeza guerreaban dentro de Rachel. La confirmación de la experiencia de Ellie era valiosa para su caso, pero le rompía el corazón saber que el miedo de su hija había sido completamente justificado. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Hemos emitido al señor Collins un plan de seguridad que detalla las mejoras requeridas antes de que se pueda considerar cualquier visita nocturna. Mi informe estará disponible para el tribunal en su audiencia. Después de colgar, Rachel encontró a Caroline en la sala de estar, ayudando a Ellie con un rompecabezas. ¿Buenas noticias?, preguntó Caroline, notando la expresión de Rachel. Rachel asintió ligeramente, no queriendo discutir detalles frente a Ellie. Eso creo. Más tarde esa noche, después de que Ellie se durmiera, el teléfono de Rachel vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Su corazón se detuvo cuando lo leyó. Dile a tu madre que deje de difundir rumores en su iglesia sobre que soy algún tipo de monstruo. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. No todos podemos permitirnos vidas perfectas. Esto no ha terminado. El mensaje era claramente de Greg, aunque no desde su número habitual. Su enojo era palpable incluso a través del texto, pero algo más se transmitía también. Desesperación. Rachel mostró el mensaje a Caroline, quien suspiró profundamente. Mencioné nuestra situación durante un círculo de oración, admitió. No pensé que la palabra le llegaría. No importa, dijo Rachel, sintiéndose repentinamente muy cansada. La inspección confirmó lo que Ellie nos contó. Ahora tenemos evidencia más allá de solo su palabra. Pero mientras se preparaba para acostarse, Rachel no podía quitarse de la cabeza la frase del texto de Greg. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Bordeaux recordaba algo que la doctora Morales había dicho, que Greg probablemente estaba repitiendo patrones de su propia infancia. Por primera vez, junto con su ira, Rachel sintió un destello de algo inesperado. Lástima. No lo suficiente para vacilar en su determinación de proteger a Ellie, pero suficiente para reconocer el ciclo de daño que los había llevado a todos a este punto. La habitación de Ellie estaba bañada en el suave resplandor de su lámpara nocturna con forma de mariposa. Rachel se sentó en el borde de la cama, terminando su ritual nocturno de lectura con el actual favorito de Ellie. Una historia sobre un ratoncito valiente que superó sus miedos. ¿Mami?, preguntó Ellie cuando Rachel cerró el libro. ¿Papá está enojado conmigo? La pregunta tomó a Rachel por sorpresa. No, cariño, ¿por qué pensarías eso? Ellie jugueteaba con su manta. Porque conté sobre los pepinillos y los bichos. Y porque no terminé mi cena en su casa. Rachel eligió sus palabras cuidadosamente. Tu papá no está enojado contigo. Él y yo tenemos ideas diferentes sobre algunas cosas, pero nada de esto es tu culpa. En la casa de papá, continuó Ellie, su voz pequeña pero más firme que antes,
Tuve que dormir en una cama que estaba mojada. Olía raro, como a trajes de baño viejos. Rachel asintió alentadoramente, con el corazón doliendo mientras su hija finalmente comenzaba a compartir más detalles. Solo había un baño, y estaba muy sucio. El inodoro tenía cosas marrones. Ellie arrugó la nariz ante el recuerdo, y por la noche oía sonidos de rasguños en las paredes. Eso debe haber sido aterrador, dijo Rachel suavemente. Ellie asintió. Le dije a papá que tenía miedo, pero él dijo que las niñas grandes no lloran por cosas tontas. Su labio inferior tembló. Y luego para la cena, hizo perritos. Calientes y pepinillos. Los perritos calientes sabían raro, pero el pepinillo era peor. ¿Cómo era peor, cariño? Sabía demasiado fuerte. Me dolía la boca. Los ojos de Ellie se volvieron distantes con el recuerdo. No quería comerlo, pero papá dijo que no podía levantarme hasta que mi plato estuviera vacío. Rachel luchó por mantener su expresión neutral. ¿Qué pasó entonces? Traté de comerlo, pero hizo que mi barriguita se sintiera mal. La voz de Ellie se fortaleció a medida que las palabras finalmente encontraban liberación. Había bichitos en la mesa, le dije a papá, pero dijo que estaba poniendo excusas. Hizo una pausa. Luego agregó con repentina claridad. Tenía un sabor malo. Él dijo que lo tragara de todos modos. Dijo que la comida cuesta dinero y no la desperdiciamos. Rachel abrazó a su hija, respirando el limpio aroma de su cabello. Ellie, estoy muy orgullosa de ti por contarme. Eres la niña más valiente que conozco. La doctora Morales dijo que mi cuerpo me pertenece, dijo Ellie pensativamente. Y yo decido qué entra en él. Eso es absolutamente correcto, afirmó Rachel, maravillándose ante la resiliencia de su hija. ¿Es por eso que no tengo que ver a papá en su casa por ahora? Rachel asintió. Por ahora, sí, la próxima semana vamos a hablar con un juez. Una persona cuyo trabajo es ayudar a las familias a resolver las cosas. La doctora Morales también estará allí. ¿Tendré que hablar con el juez?, preguntó Ellie ansiosamente. No, cariño, la doctora Morales y yo explicaremos todo. Rachel alisó el cabello de Ellie. Todo lo que necesitas saber es que estás a salvo y no has hecho nada malo. Después de que Ellie finalmente se quedara dormida, Rachel encontró a Caroline esperando en el pasillo, habiendo escuchado gran parte de la conversación. Está empezando a procesarlo, observó Caroline, encontrando palabras para lo que sucedió. Rachel asintió, emociones demasiado complejas para el habla. ¿Sabes?, dijo Caroline pensativamente. Cuando eras pequeña y tu padre era particularmente estricto, solía decirme a mí misma que era por tu propio bien, que la disciplina te haría más fuerte. Sacudió la cabeza tristemente. Me equivoqué al permanecer en silencio. Todas estamos aprendiendo, dijo Rachel, tomando la mano de su madre, y rompiendo el patrón, una conversación a la vez. Esa noche, Rachel soñó con 3 generaciones de mujeres Matthews, plantando un jardín juntas, volteando tierra donde nada había crecido antes, haciendo espacio para una nueva vida. El centro de servicios familiares estaba diseñado para sentirse acogedor, con murales brillantes y muebles cómodos, pero nada podía aliviar el nudo en el estómago de Rachel mientras ella y Ellie esperaban en el área de recepción. Hoy sería la primera visita supervisada de Ellie con Greg, desde el fin de semana que había cambiado todo. «Recuerda lo que hablamos», dijo Rachel suavemente, arrodillándose al nivel de los ojos de Ellie. «La señora Winters estará en la habitación todo el tiempo, y si te sientes incómoda con cualquier cosa, solo díselo, ¿de acuerdo?» Ellie asintió solemnemente, aferrándose al señor Botones contra su pecho. Llevaba su vestido púrpura favorito, su elección. Lo que la doctora Morales había sugerido era importante para su sentido de control. Diane Winters apareció en la puerta. «Estamos listos cuando tú lo estés, Ellie»,
Rachel dio un último apretón a la mano de su hija. Estaré justo afuera todo el tiempo. La sala de visitas era visible a través de una gran ventana, brillante y alegre, con juguetes, libros y una pequeña mesa. Rachel se acomodó en una silla, donde podía observar sin ser demasiado obvia. Greg llegó 5 minutos tarde, llevando una bolsa de regalo y lo que parecía una cesta de picnic. Rachel sintió un destello de aprensión al ver la cesta, pero se recordó a sí misma que toda la comida debía ser aprobada por la supervisora. Primero, dentro de la sala, Greg se arrodilló torpemente ofreciendo a Ellie la bolsa de regalo. «Hola, pequeña, te traje algo». Ellie aceptó la bolsa con cautela, manteniendo una cuidadosa distancia. Dentro había un dinosaurio de peluche con un lazo púrpura atado alrededor de su cuello. «Gracias», dijo educadamente, colocándolo a su lado en lugar de abrazarlo como podría haber hecho una vez. «Te traje un almuerzo especial», continuó Greg, señalando la cesta que Diane ahora examinaba. «Todos tus favoritos». Diane sacó artículos de la cesta, colocándolos en la mesa. Sándwiches, rodajas de manzana, galletas y... El corazón de Rachel saltó. Un frasco de pepinillos. ¿Se había olvidado? ¿O era esto algún tipo de prueba? Greg abrió el frasco, el distintivo olor salado llenando la pequeña habitación. ¿Quieres uno? ¿Te gustaron la última vez que me visitaste? Ellie se quedó inmóvil. Su rostro, perdiendo color mientras Greg metía sus dedos en el frasco, sacaba un bastón de pepinillo y le daba un mordisco con un crujido fuerte. Una gota de jugo de pepinillo corrió por su barbilla, que limpió con el dorso de su mano. «No, gracias», susurró Ellie, alejando su silla ligeramente. «Vamos», insistió Greg, ofreciendo el frasco. «Son buenos, picantes. Solo prueba un bocado». Diane dio un paso adelante. «Señor Collins, Ellie ha declinado. Respetemos su elección». Pero Greg estaba concentrado en Ellie, su expresión volviéndose frustrada. «¿Es esto por lo que han estado diciendo tu madre y tú, abuela? Que mi lugar no era lo suficientemente bueno». Los ojos de Ellie se dirigieron hacia la puerta donde Rachel observaba, su pequeño cuerpo tensándose, cuando Greg alcanzó otro pepinillo, con jugo goteando de sus dedos sobre la mesa. Algo en Ellie se rompió. Estalló en lágrimas, temblando. Incontrolablemente. «No más pepinillos», sollozó. «Son demasiado salados y los bichos estaban mirando, y tuve que dormir en la cama mojada y daba miedo». Diane inmediatamente se interpuso entre Ellie y Greg. «Creo que necesitamos tomar un descanso». Su tono no dejaba lugar para argumentos. El rostro de Mio Sintus. Greg pasó por sorpresa, ira y finalmente, confusión. «¿Qué bichos? ¿De qué está hablando?» «Señor Collins», dijo Diane firmemente, «estoy terminando esta visita por hoy. Podemos discutir la reprogramación después de que hable con la doctora Morales». Mientras Diane acompañaba a una Ellie aún llorando hacia la puerta, Rachel se apresuró a recibir a su hija en sus brazos. Por encima del hombro de Ellie, sus ojos se encontraron con los de Greg a través de la ventana. La confusión y el dolor en su expresión eran genuinos. Él realmente no entendía qué había hecho mal. En ese momento, a pesar de todo, Rachel sintió una compleja ola de emociones, furia protectora por su hija, pero también un destello de comprensión hacia el hombre que había sido criado para no ver nada malo en lo que había hecho. El ciclo tenía generaciones de profundidad, pero hoy, con el valiente arrebato de Ellie, habían dado otro paso, hacia romperlo de una vez por todas. La sala del tribunal familiar era más pequeña de lo que Rachel había imaginado, más íntima que las imponentes cámaras mostradas en la televisión. La jueza Eleanor Simmons, una mujer con cabello veteado de plateado y ojos amables pero penetrantes, revisaba los documentos ante ella con cuidadosa atención. En un lado de la sala se sentaba Rachel con su abogado, el señor Mercer, y la doctora Morales. En el otro,
Greg se sentaba solo junto a su abogado designado por el tribunal, viéndose incómodo en una chaqueta de traje prestada que le quedaba ligeramente grande. Habiendo revisado la evidencia y testimonios presentados, comenzó la jueza Simmons. Estoy lista para emitir mi fallo respecto a los arreglos de visita y custodia para Ellie Matthews Collins. Rachel alcanzó la mano de la doctora Morales, apretándola fuertemente. Señor Collins. La jueza se dirigió directamente a Greg. ¿Entiende por qué estamos aquí hoy? Greg se movió en su asiento. Porque Rachel no me deja ver a mi hija. Porque mi lugar no es lo suficientemente elegante. La jueza Simmons negó con la cabeza suavemente. No, señor Collins. Estamos aquí porque su hija experimentó condiciones que fueron atemorizantes y perjudiciales para su bienestar físico y emocional mientras estaba bajo su cuidado. Era solo un pepinillo, protestó Greg débilmente. Y quizás mi lugar necesite algo de limpieza, pero eso no es... ¿Era solo un pepinillo para usted cuando era niño, señor Collins? Interrumpió la jueza Simmons, su voz sorprendentemente suave. Cuando tenía la edad de Ellie, y un adulto lo obligaba a comer algo que le sabía mal, en condiciones que lo asustaban, ¿era solo algo? La pregunta quedó suspendida en el aire. El rostro de Greg pasó por una notable transformación, la actitud defensiva dando paso a la confusión, luego a un doloroso reconocimiento. Mi viejo, comenzó, luego se detuvo. Él solía decir lo mismo. Es solo un poco de suciedad. Es solo un pepinillo. Deja de ser tan blando. Su voz se había vuelto más tranquila con cada frase. Se llama trauma. Intergeneracional, señor Collins. Intervino suavemente la doctora Morales. Las cosas que nos suceden cuando somos niños a menudo se convierten en lo que consideramos normal, incluso cuando nos lastiman, y más tarde, a nuestros propios hijos. Greg miró sus manos. No, nunca quise asustarla. Pensé que... Le estaba enseñando a ser fuerte. Le creo, dijo la jueza Simmons, pero la intención no borra el impacto. Ellie quedó traumatizada por su experiencia en su hogar, independientemente de lo que usted pretendiera que sucediera. La jueza acomodó sus papeles y se enderezó en su silla. Aquí está mi fallo. La custodia física y legal principal permanecerá con la señora Matthews. Señor Collins, se le otorgarán visitas supervisadas 2 veces al mes, contingente a su finalización de un curso de crianza positiva y la mejora de sus condiciones de vida para cumplir con los estándares del condado. Miró directamente a Greg. Esto no es un castigo, señor Collins. Es una oportunidad para romper un ciclo y convertirse en el padre que su hija necesita. Greg asintió lentamente, una lágrima deslizándose inesperadamente por su curtido rostro. Era solo un pepinillo, susurró, casi para sí mismo. Pero supongo que quizás nunca fue solo un pepinillo para mí tampoco. Fuera de la sala del tribunal, Rachel se encontró cara a cara con Greg. Por un momento, ninguno habló. No lo sabía, dijo finalmente. Sobre el moho, los bichos, crecí así. Simplemente parecía normal. Rachel asintió. Lo sé. Por eso Ellie está recibiendo ayuda ahora, para que lo que nos parece normal a nosotros no tenga que definirla a ella. ¿Todavía puedo ser parte de su vida? La pregunta contenía un dolor genuino. Si haces el trabajo, sí, dijo Rachel firmemente. Ella necesita un padre, Greg. Solo no el que tú tuviste. 3 meses después, en una tarde fresca de otoño, Rachel observaba desde la ventana de la cocina mientras Caroline y Ellie trabajaban en su pequeño jardín trasero. Habían despejado un nuevo trozo de tierra para plantar, y Ellie estaba colocando cuidadosamente pequeñas semillas en la tierra. ¿Qué están plantando?, preguntó Rachel uniéndose a ellas en la dorada luz de la tarde. Semillas de pepino, anunció Ellie con orgullo. Vamos a cultivar nuestros propios pepinillos. Rachel y Caroline intercambiaron miradas sorprendidas. La doctora Morales dijo que a veces podemos hacer que las
cosas que dan miedo sean mejores haciéndolas nuestras, explicó Ellie, dando palmaditas a la tierra con manos cuidadosas. Y papá también está aprendiendo. En su nuevo apartamento tiene platos limpios y no hay bichos. Las visitas supervisadas habían ido mejor desde que Greg comenzó sus clases de crianza. El hombre que aparecía para cada visita gradualmente se estaba convirtiendo en alguien diferente, más paciente, más atento, más consciente. Ellie, preguntó Caroline suavemente, ¿estás segura de que quieres cultivar pepinos? Podríamos plantar cualquier cosa que te guste. Ellie asintió decididamente. Estos serán diferentes. Miró a su madre, sus ojos claros y sin preocupaciones por primera vez en meses. Estos serán dulces, ¿verdad, mami? Rachel se arrodilló junto a su hija, lágrimas amenazando con derramarse. Serán exactamente como tú quieras, mi amor. Mientras las 3 generaciones de mujeres Matthews plantaban nuevas semillas en el suelo otoñal, Rachel pensó en ciclos rotos y sanación comenzada. Cómo el momento más pequeño podría dejar la marca más profunda, para daño o para sanación. Cómo palabras como «estaba salado, mami», podían descubrir heridas a través de generaciones, y cómo el simple acto de escuchar podía comenzar a repararlas. «Este es para papá», dijo Ellie, colocando la última semilla, «para que él también pueda tener buenos pepinillos». Rachel sonrió a través de sus lágrimas, rodeando con un brazo los hombros de su hija mientras el sol poniente pintaba su pequeño jardín en oro. Algunos traumas no gritaban, susurraban a través de dibujos, sabores y pequeños gestos, pero con amor y atención, incluso las heridas más profundas podían transformarse en algo nuevo, algo sanador, algo dulce en lugar de salado.